Por favor, abrir la Biblia, San Juan capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. Y por favor, téngalo allí señalado, que es donde vamos a meditar en esta mañana. ¿Están ubicaditos? Bueno, entonces nos hemos propuesto en estudiar Juan, porque nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, y al verlo en su carácter divino, ustedes saben que es profundo, ¿sí? Es algo insondable, es algo que podríamos gastar todos los días y nunca lo abarcaríamos por completo, porque Él es infinito. Entonces la mejor manera de poder comprender a Dios es a través de su palabra, por medio de lo que Él dejó estipulado en la Sagrada Escritura. Para muchos o algunos de nosotros, el hablar de la supremacía de Cristo puede ser algo novedoso, o puede ser algo que nunca antes se ha visto. Pero mis hermanos, es algo en lo cual se encuentra claramente sustentado por todas las Escrituras. La supremacía de Cristo es una doctrina central que afirma la autoridad absoluta de Jesús y su naturaleza divina. En términos simples, declarar la supremacía de Cristo es afirmar que Jesús es Dios, exaltado por encima de toda creación, con supremo poder, gloria, autoridad soberanas e incomparables. El término supremacía, si tiene la oportunidad de ir a un diccionario, quiere decir superioridad en rango o autoridad o máxima calidad. Nada puede superarlo. En Cristo encontramos lo supremo, el más alto en poder, gloria, dignidad y dominio. Entonces, cuando nos disponemos a meditar en el Evangelio de Juan y por lo tanto en toda la Biblia, es inevitable que tengamos en cuenta este gran atributo de Cristo el Señor. Él es supremo. Puede ocurrir que en nuestra devoción diaria como cristianos, nosotros aceptamos que Cristo es supremo, es soberano, y que Él puede hacer todas las cosas según su beneplácito, y esto es una verdad, esto es algo que no se puede escatimar, pero es un asunto, es un tema que fácilmente se puede olvidar en el contexto religioso, se puede pasar por alto, y esto por lo general ocurre cuando nuestro concepto acerca de Dios y de Cristo es observado de manera ajena, es observado de manera distanciada a lo que enseña la Sagrada Escritura. Hay un ministro que ahora se encuentra en la presencia de Dios, y él dejó por escrito que el Dios de este siglo se parece más a la débil llama de una vela frente a la gloria del sol del mediodía, que al soberano supremo de las Sagradas Escrituras. Y él continúa diciendo: el Dios del que ahora se habla en el púlpito moderno, mencionado en la escuela dominical ordinaria, mencionado en gran parte de la literatura religiosa de la época y predicado en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, muchas veces se asemeja a un Dios, o es un producto de la imaginación humana,
una invención del sentimentalismo exagerado. Los idólatras fuera de la cristiandad tienen dioses ¿de qué? De madera, de piedra, pero los millones de idólatras dentro de la cristiandad fabrican un Dios de su propia mente carnal, ¿sí? En realidad, ¿qué es? Son más que ateos, porque no hay otra alternativa posible entre un Dios supremamente absoluto, soberano, y ningún Dios en absoluto. Un Dios cuya voluntad es resistida, un Dios cuyos planes son frustrados, un Dios cuyo propósito es controlado por el hombre a su antojo, queriendo o no queriendo, no posee ningún derecho a ser llamado Dios con D mayúscula. Y lejos de ser objeto de adoración, no merece más que desprecio. El Cristo de las Escrituras, mis hermanos, el Cristo del Evangelio de Juan es supremamente infinito por sobre todas las cosas. Y esto tenemos que reconocerlo y aceptarlo como parte de nuestro fundamento sólido e inamovible de nuestra fe en el Evangelio de Dios. Es duro escucharlo, pero si al estudiar la Sagrada Escritura, al estudiar el Evangelio de Juan, que es el que ahora nos detiene, no llegamos a la conclusión de que Cristo es nuestro único Dios supremo por sobre todas las cosas, entonces no vale la pena seguir gastando tiempo en este Evangelio. No vale la pena estudiar la Biblia. Y no tiene sentido el congregarse si para nosotros Cristo no es supremo. Si en este momento nos pidieran un ejemplo, mi hermano, un cuadro o una comparación apropiada para demostrar la supremacía de Dios y por lo tanto de Cristo sobre toda criatura, sobre todos los hombres, ¿cuál creen ustedes que sería el ejemplo o la comparación más adecuada para tomar? Entonces, creo que encontramos una muy apropiada. La leímos ahora con uno de nuestros hermanos, que con solo mencionarla, de inmediato nos transporta a la inmensa e infinita distancia que hay entre Cristo como soberano por sobre todas las cosas y nosotros como simples y frágiles criaturas. ¿Y es cuál? La del alfarero y el barro en sus manos. ¿Sí? Este mismo escritor que le mencioné anteriormente sigue diciendo: Dios, Cristo es el alfarero, y los hombres no son más que el barro en sus manos, para ser moldeados como vasos de honra o para ser quebrantados en 1000 pedazos, como a Él le place. Si todos los habitantes del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran para rebelarse contra este Dios supremo y soberano, no le ocasionaría ninguna inquietud y tendría menos efecto sobre su trono eterno e inexpugnable que el rocío de las olas del mar sobre las majestuosas rocas de un acantilado. Así de vana e impotente es la criatura para afectar al Altísimo. Si se uniera toda la multitud de gentes junto con el Israel apóstata para desafiar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? El que mora en los cielos
se reirá de ellos. En la enseñanza anterior sentamos algunas razones por las cuales somos llevados a confiar plenamente en la supremacía de Cristo. Hoy quiero invitarles para que tengan en cuenta que Dios tuvo un pueblo en la historia, pero que ese pueblo rechazó la supremacía de Cristo. Vayan por favor a San Juan 2, 14 al 16, ¿qué dice? San Juan 2, 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, que quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mi hermano, todos ustedes, les invito de manera especial para que no olvidemos, como cristianos, reconocer la supremacía de Cristo, el Hijo de Dios. Y así de esta manera somos fortalecidos en Él. No es cualquier Dios el que llegó al corazón de ustedes. Es el único Dios soberano, supremo por sobre todas las cosas, el que está allí en lo profundo de su corazón. ¿Por qué necesitamos tener en cuenta que Israel rechazó la supremacía de Cristo? En la Biblia hay abundantes razones por todos lados para que miremos cómo este pueblo rechazó al Señor. Pero permítame en este breve momento darle a conocer tres razones, ¿sí? Antes que todo, Israel rechazó la supremacía de Cristo porque Él le robó la gloria a Dios. Vamos a ver luego que Israel no pudo reconocer la supremacía de Dios. Y por último vamos a ver que Cristo es el único que los podía llevar a reconocer la supremacía de Dios. Amén. Permítame le recuerdo otra vez. Antes que todo, Israel le robó la gloria a Dios. Yo sé que a Dios no se le puede robar nada, ¿no? Porque Él es soberano. Pero intentó y con su actitud quiso hacer eso, ¿sí? Robarle la gloria a Dios. Pero Israel también no pudo con su actitud reconocer la supremacía de Dios. Y Cristo es el único que los podía llevar a reconocer la supremacía de Dios. El salmista dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, noten, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere que lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Lo notas? Nuestro Dios mayor es que todos los dioses. ¿Por qué? Porque las naciones extranjeras jamás pueden imaginarse a un Dios como el Dios de Israel, como el Dios de la Sagrada Escritura o como el Dios de la iglesia. Entonces, con esto tenemos una idea por qué este pueblo rechazó la supremacía de Cristo. A pesar de todo, tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, Israel le robó la gloria a Dios. Mire Juan 2:14, ¿qué dice? Juan 2:14. ¿Qué dice?
y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, ¿verdad? ¿Con qué finalidad había bueyes, ovejas y palomas en el templo? Con el fin de presentarlos en sacrificio, en adoración, en reconocimiento a Dios, ya que a través de estos sacrificios, ¿qué estaban recordando? Estaban recordando lo ocurrido en Egipto, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Los liberó con mano poderosa a todos ellos. ¿Y de qué fueron libertados? De la esclavitud de un arrogante e imponente faraón. Pero también estaba el templo, el lugar donde Dios había escogido para habitar en medio de su pueblo. Y cuando llegó el Señor en ese momento en el templo, ¿qué fue lo que encontró? Cuando Él llega al templo, encontró comercio, avaricia, robo y codicia. La alabanza, la adoración y el reconocimiento de Dios en esa ceremonia que Él mismo estableció había desaparecido por completo. Y si tenemos la oportunidad de ir a fuentes históricas aparte de la Biblia, estos líderes religiosos habían hecho de esto un negocio tan lucrativo que les reportaba abundantes ingresos. Pero es esto lo que nos da motivo para entender que Israel, representado en sus líderes religiosos, le robó la gloria a Dios, es decir, el reconocimiento de ¿qué? De su grandeza, de su supremacía por sobre todas las cosas. Dios tenía un propósito en todos estos ceremoniales. ¿Cuáles? El reconocimiento de su soberanía. Pero los hombres cambiaron, trocaron el propósito de Dios y colocaron el de ellos. Y es esto lo que siempre ha prevalecido en la historia del ser humano en su relación con Dios. Por ejemplo, ¿qué pasó en el huerto del Edén? ¿Lo recuerdan? El lugar ideal para vivir la presencia de Dios era el huerto del Edén. No había pecado, no había maldición. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El ser humano escuchó la voz de la serpiente, de Satanás. ¿Y qué hizo? Se sometió a ella. De modo que el Edén fue contaminado, fue pervertido. ¿Por qué? Por ambición, idolatría, egoísmo y el orgullo del hombre. Y es por esta razón que se hace necesario sacar al hombre, expulsarlo de la presencia de Dios. Y esta misma experiencia vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Lo recuerdas? ¿Qué pasó? Dios los saca de Egipto. Dios instituye la manera como ellos deben acercarse ante Dios. ¿Y qué ocurrió después? Ocurrieron muchas cosas, pero nota, Moisés fue llevado a la montaña. ¿Y qué pasó acá abajo con Aarón? Entonces se hicieron un becerro de oro, inventaron una manera como adorar a Dios, establecieron su propia forma de adorar a Dios, trocaron, sustituyeron la adoración genuina, el reconocimiento del señorío de Dios, y establecieron ellos mismos su propia manera de adorar a Dios. Y podríamos citar muchos ejemplos más, mis hermanos, pero no hay tiempo. Y es algo que tristemente no podemos negarlo, también ocurre en nuestras vidas cristianas, como personas, en familia y en nuestros hogares. Dios se agradó de nosotros en darnos a conocer el evangelio de su Hijo, de modo que toda nuestra vida, todas nuestras áreas deberían de ser una demostración de qué.
de que la supremacía del Dios verdadero está en nosotros, ¿verdad? El propósito final en todas las áreas es la gloria a Dios. ¿El reconocimiento de qué? De su grandeza, de su majestad, de su supremacía. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Trocamos y cambiamos las cosas de Dios. Hermano, perdóname que te pregunte, ¿es Cristo supremo y soberano en nuestros hogares? ¿Es Cristo supremo y soberano en nuestra vida de familia? ¿Es Cristo supremo y soberano en nuestra vida como iglesia, como rebaño de Cristo? ¿Será que hemos cambiado o hemos trocado los papeles y el propósito que Dios nos recomendó? Por favor, vete a Josué 24, versículo 14 y 15. Sí, por favor, no vayas a embolatar Juan 2. Josué 24, versículo 14 y 15. Yo creo que tú te lo conoces de memoria. Josué 24, versículo 14 y versículo 15. Busca. ¿Qué dice? ¿Lo encontraste? Ahora pues que temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros que los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Y qué dice el 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, ¿qué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si la Biblia fuera escrita en Colombia, uno diría el burro adelante patea, ¿cierto? Yo debería decir mi casa y yo, ¿cierto? Pero nota que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién está hablando allí? Josué, ¿verdad? ¿Por qué Josué se pone adelante? Porque él es el representante, el encargado, el que debe responder ante Dios. ¿Por quién? Por su casa, por su familia. ¿Quién tenía que responder en el Edén ante Dios por la entrada de Satanás? ¿Quién? Adán, no Eva. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si miramos más a fondo, nos encontramos facultados, capacitados para reconocer la supremacía de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que nos hizo nacer de nuevo. Él fue el que nos hizo nacer por el Evangelio. Fueron perdonados todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones en Cristo. Dios nos hizo nuevas criaturas gracias a su poder soberano, y por lo tanto que hemos nacido de nuevo. Mira lo que dice Juan: mas a todos los que le recibieron, ¿qué? A los que creen en su nombre, ¿qué? Le dio el poder y la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, están en la capacidad de proclamar y de hacer vivir la supremacía ¿de quién? De Cristo, el Hijo de Dios. Mi hermano, Él es infinitamente supremo en nosotros, porque ha hecho grandes y poderosas maravillas en nuestros corazones. Nos dio la libertad, rompió e hizo trizas los grilletes de las cadenas de pecado, de muerte, de maldición que nos tenían
atados, y gracias a Él que nuestros corazones se doblan, se rinden ante Él y le confiesan, le proclaman como soberano, como supremo sobre todas las cosas. Amén. Entonces nota que Israel con esto quiso o le robó la gloria a Dios. Ahora vamos a ver que Israel no pudo reconocer la supremacía de Dios. Vete por favor a San Juan capítulo 2 y ahora lee el versículo 15. ¿Qué dice? Juan 2:15. ¿Qué dice? ¿Lo tienes al alcance? Mira. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿qué pasó? Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, ¿y qué más? Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Sí? Hubo un tiempo en que en Israel brilló la gloria de Dios, eso no lo podemos evadir. Tú sabes que en el tiempo del rey David y en el tiempo de Salomón la gloria de Dios estuvo brillando de una manera muy notoria, pero hubo un problema. ¿Cuál? Israel no permaneció, no fue fiel al pacto que Dios estableció con ellos. Y tristemente este cuadro lo volvemos a ver en el momento en que el Señor hace su aparición en el templo de Jerusalén. Y al ver que la adoración y todo el reconocimiento de la soberanía y la supremacía de Dios había sido cambiada, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo cuando sacó a todos? Botó dinero, me imagino todo eso por el suelo. ¿Qué hizo el Señor? Entonces procedió a purificarla, procedió a reformarla. Y es esto lo que nos lleva a la conclusión, mis hermanos. Israel no pudo reconocer la supremacía de Dios. Las ceremonias, todo eso tenía el propósito de reconocer a Dios por sobre todas las cosas, pero ellos terminaron ¿qué? Reconociéndose a sí mismos. Hermano, ¿tú sabes lo que Cristo hizo en ese momento? Créeme que eso estaba lleno de gente, porque no era solo de Israel, era de todo el mundo, que venían con animales, o si no podían los compraban allí. Y en esa multitud de gente, ¿tú te imaginas uno coger un látigo y sacar a todo el mundo y sacar animales? Yo me atrevo a decir que eso fue sobrenatural en Cristo. ¿Cómo será ver a nuestro Señor enojado? Verlo, si a Él le lucen todos los atributos, si a Él le luce el atributo del amor, si a Él le luce el atributo de la santidad, ¿cómo será verlo con el atributo del enojo? Bien enojado. ¿Te imaginas? Voy a invitarte para que veas algo más especial. Vete a Malaquías 3, 1 al 3, por favor. ¿Sí? No vayas a embolatar Juan. Coges Mateo y antes de Mateo está Malaquías. Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Lo tienes? Porque allí se cumplió parte de esta profecía. ¿Qué dice? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y qué más? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué más? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías nos permite entender algo de ese acontecimiento. ¿Y qué pasó? Pues que el Señor se dirigió propiamente a los sacerdotes, mira, los hijos de Leví, es decir, los disciplinó, ¿verdad? Quisiera hacerte una pregunta a ti, mi hermano, que eres cristiano. ¿Tú crees que Dios también se puede enojar con el cristiano? ¿Ustedes creen que a pesar de que somos inmensamente beneficiados con su gracia, Dios no debe enojarse ya con el cristiano? ¿Qué piensas? Es en este escenario donde vemos a nuestro Señor en su santo enojo, es decir, enojado como qué, como un padre amoroso que quiere corregir con santa disciplina lo que sus hijos están haciendo. Mi hermano, yo creo que hemos pasado por alto, hemos ignorado que al ser beneficiados con su gracia también nos lleva a reconocer su santo enojo como un padre y no como un juez. Es aquí donde deberíamos detenernos un poco, ¿sabe? Que Dios se enoje de la manera como un padre de familia hasta puede sonar extraño y raro para nosotros, debido a que estamos acostumbrando a verlo enojado ¿con quién? Con los malos, con los impíos, con los que hacen pecado, ¿verdad? Pero es Cristo, ¿no es supremo también sobre los dioses que hay en el mundo? Y si es supremo, también es supremo en su iglesia. Y si es supremo en su iglesia, Él también tiene el honor y el atributo de enojarse y de indignarse como un padre, ¿verdad? Y hermano, ¿por qué acudimos al mundo cuando tenemos problemas, por ejemplo, con mi salud, con mis hijos o en mi familia? ¿Cómo así, pastor? Es que yo no puedo ir donde el médico. No estoy diciendo eso. Lo que te quiero decir es, ¿dónde está Cristo en medio de esas situaciones? ¿Puede el mundo enseñarte a ti a dirigirte el futuro de tu vida como cristiano? Creo que en ese momento Dios tiene toda la autoridad para coger su vara de disciplina, que es su palabra, y castigarnos, ¿o no? Mi hermano, y al primero que tiene que castigar es al que está predicando enfrente de ustedes, ¿sí? Dios puede coger su vara de disciplina y castigarnos por ignorar y menospreciar su supremacía, su soberana autoridad sobre nosotros en todas las áreas de nuestra vida. ¿Recuerdan lo que le dijo a un rey cuando fue a consultar a un dios cananeo? ¿Es que no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Cristo nuestro Señor hizo un azote de cuerdas, echó fuera una cantidad a una multitud, expulsó animales, desparramó las mesas donde estaba el dinero, pero también está demostrando que todo esto era ineficaz, ya no servía para nada. Ya no se necesitan bueyes, ya no se necesitan animales para el sacrificio, ya no se necesitan vacas. Todo esto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hay uno en medio de ellos que es superior a todo eso. Hay uno mayor.
Israel no fue capaz de reconocer la supremacía de Dios por medio de esos sacrificios. De modo que Dios se proveyó ¿de qué? De un mejor templo y de un mejor sacrificio. ¿Sí? Entonces mira, Israel quiso robarle la gloria a Dios. Israel no pudo reconocer la supremacía de Dios, por eso viene Cristo en su indignación y les muestra que ya eso no se puede más. Hay un salmo que dice que holocaustos y ofrendas ya eso Él no lo quiere, más me preparaste un cuerpo. ¿Sí? Y entonces ¿qué? Cristo era el único que los podía llevar a reconocer que la supremacía de Dios. Vete a Juan 2:16, ¿qué dice? Juan capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de qué. Noten el fracaso de Israel. Y es necesario que lleguemos esta mañana a la conclusión. ¿Cuál, mis hermanos? Jesucristo es el único que puede llevar no solo a Israel al reconocimiento de la supremacía de Dios, sino también ¿quién? A la iglesia. Él es el único que puede llevarnos al reconocimiento de Dios. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiten todo esto de aquí, les dice el Señor. ¿Por qué? No continúen profanando más la casa de mi Padre. Ya dejen de hacer esos sacrificios que no conducen a nada. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos más adelante en Juan capítulo 14? Les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquí les dice: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Mi hermano, Cristo es aquella morada. Cristo es aquella casa, aquel templo en el cual nos encontramos con Dios el Padre. Más adelante, ¿qué le va a decir a Tomás? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué? Nadie viene ¿a dónde? ¿A dónde tiene que ir? A la casa, porque Cristo es la casa donde te encuentras con el Padre. Por tal razón es que en Cristo nos damos cuenta de la inmensa supremacía de Dios en Él, en su Hijo amado. Es en Cristo, es en aquella casa, en aquel templo que habita ¿quién? Toda su plenitud. ¿Lo recuerdas ahora cuando lo leímos con el pastor César? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda la plenitud. Mis amados hermanos, amigos que nos visitan, Iglesia de Cristo, por favor no lo olviden. Juan nos está presentando al Verbo hecho carne, al Dios que se hizo hombre. Por tal motivo es que en Cristo nos encontramos con lo supremo de Dios en Él. Mi hermano, te lo digo con palabras de la Biblia, porque es un misterio insondable, infinito, imposible de sondear, profundo, ancho, en fin, todo es inmenso. Si tú te vas vacío de aquí, sin Cristo, no le eches la culpa al Señor. No le eches la culpa a Cristo, mi hermano, porque es en la casa del Padre. Es en este Cristo glorioso y bendito que encontramos desbordante gracia para el perdón de todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones.
Tú no te puedes ir de aquí sin haber recibido el perdón. Si te vas sin perdón es porque tú todavía dudas que estamos en la casa del Padre. Hermano, no te estoy hablando de un cuento de hadas o de una historia de fantasía. Te estamos invitando a ver al Cristo de las Sagradas Escrituras. Tú o cualquiera de todos nosotros jamás podemos comprender lo profundo de esta salvación, tan profunda e insondable que lo único que tú y yo podemos hacer y vivir desde ahora y por toda la eternidad es estar inmensamente agradecidos, porque nunca la entenderemos. ¿Por qué no tomas de este abundante perdón que encontramos en Cristo y por qué no se lo llevas a tu familia? ¿Por qué no tomas de este abundante perdón, misericordia y se lo compartes a tus amigos? Aquí hay abundancia de pan para nuestros hijos, para todo aquel que lo necesite. ¿Y sabes por qué no lo tomas? Porque tú y yo todavía dudamos de que estamos enfrente del Cristo de la Sagrada Escritura. Mi hermano, podemos estar absortos en bagatelas, en cosas de este mundo, distraídos con un celular o con un computador, mi hermano, pero hemos escuchado 1,010,000 veces sobre Cristo y su inmenso amor por nosotros, pero todavía tú y yo podemos dudar que Él nos puede ayudar, que Él nos puede perdonar, que Él nos puede salvar. Dios nos da un empleo y lo irónico es que ya no queremos saber más de Él. Dios me sana mi cuerpo, me da salud, y lo irónico es que siendo Él la casa del Padre donde hay abundancia de todo, me quiero alejar de Él. Ya no hay tiempo para estudiar la Biblia sabiendo que estás en la casa del Padre. Ya no hay tiempo para tener devocionales en tu casa ni consagrarte a Él. Yo creo que estamos peor que los 9 leprosos que el Señor sanó y se alejaron. Y esta fue la actitud indiferente de Israel cuando menospreció la supremacía de Cristo, el Hijo de Dios. Pero mi hermano, mi amigo, Cristo nuestro Señor es el único que nos puede llevar por camino seguro y creamos en la supremacía, en la soberanía, en el señorío de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, Iglesia de Cristo, todos ustedes, como dijo un pastor que vino a la cumbre hace ya en febrero, creo, el problema más difícil e imposible de resolver para nosotros los pecadores, Dios ya lo resolvió en la cruz con la muerte de su amado Hijo. Y ese problema era el pecado. Ya quedó resuelto. Era el más difícil, el más tremendo, lo que nos separaba de Dios, lo que nos hacía merecedores de la ira de Dios, lo que nos hacía merecedores del juego y del castigo eterno, ¿verdad? Dios lo resolvió, lo más grave lo resolvió entregando a su Hijo. Y te pregunto, ¿no nos va a ayudar o nos va a abandonar en lo menos grave? ¿Sí? Entonces, si eso es así, ¿por qué no descansamos por un momento en Él para deleitarnos, para gozarnos de su supremacía? Si hay algo que trae dulce paz al corazón del creyente que se encuentra peregrinando por este mundo, es esto, mis hermanos, es meditar, es llenar el corazón, la vida de la verdad
de la supremacía de Cristo. Cristo era el único que podía llevar a Israel al reconocimiento de la supremacía de Dios. Iglesia, amados hermanos, todos ustedes, Cristo es el único, el Cristo del Evangelio de Juan, el Cristo de la Biblia es el único que nos puede llevar a descansar en todo lo que es Dios para nosotros. Como dijo el hijo de un alto juez de cierto país, prefiero ver a mi papá enojado en casa como papá, pero nunca desearía verlo enojado en su trabajo como juez. En el último día, aquel que se comportó contigo con nosotros como nuestro Padre, en aquel último día, Él se va a poner la toga de juez y tú sabes lo que va a pasar. Y las cosas serán a otro precio. Mi hermano, demos gloria a Dios por ver a Cristo enojado como Padre. Démosle la gloria a Dios porque nos está bendiciendo como un Padre enojado, como un Padre que ama a sus hijos. Pero también sintámonos supremamente bendecidos por Dios porque nos guardó de verlo enojado como un juez soberano. Muchas veces yo, dialogando con los hermanos, nos sentamos a recordar la manera como nuestros padres nos castigaban. Y tú sabes que muchas veces nos castigaban muy fuerte. No dudaban en coger un cable de la energía y pegarle a uno y sacarle sangre en las nalgas. Pero mi hermano, cuando nos sentamos, decimos, gracias a Dios por ese papá. Porque si no fuera por ese papá, nuestra vida hubiera sido desordenada y sin futuro. Ahora, por favor, pasémoslo a lo espiritual, mi hermano. Iglesia de Cristo, hermanos en el Señor. Estamos delante de un Cristo cuyo atributo mostrado es su santo enojo como Padre. Pero es Él el que nos lleva a la presencia del Padre. Te hago una pregunta antes de partir. Mi hermano, dime dónde encontró el hijo pródigo abundancia de pan. Él estaba en la provincia lejana, tenía hambre, los cerdos estaban comiendo de las algarrobas y él quería, y entró en reflexión y ¿qué dijo? En la casa de mi padre hay ¿qué? Abundancia de pan, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Voy a ir a donde mi padre, le diré, papá, perdóname, he pecado contra ti. Y cuando regresó a casa de su padre, ¿qué fue lo que encontró? Encontró abundancia de perdón. Encontró abundancia de misericordia. Encontró abundancia de sustento. Encontró abundancia de amor, de reconciliación, de restauración. Había abundancia de pan en la casa del Padre. Y la casa del Padre para nosotros es Cristo el Señor. Ven a Él y vas a recibir abundante perdón. Ven a Cristo y vas a recibir abundante paz. Ven a Él y vas a recibir abundante ¿qué? Reconciliación. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Mi amado hermano, en Cristo encontramos todo lo abundantemente necesario para este peregrinar. Venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Dónde? En la casa del Padre, es decir, Cristo el Señor. Dime dónde encontramos abundante descanso.
en la casa del Padre, en Cristo el Hijo de Dios. Es en Cristo en donde nos regocijamos en la supremacía de Dios. Antes de terminar, quiero regalarte un texto, ¿sí? Colosenses 2, 2 y 3. Y allí terminamos, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, ¿sí? Para que te des cuenta lo que hay en la casa del Padre, por favor, y si lo puedes subrayar, mucho mejor. Para que te des cuenta que en Cristo está todo, mi hermano, todo, todo. Te lo estoy diciendo con amor, no por exagerar, en Cristo está todo. Colosenses 2, 2 y 3. ¿Quieres leerlo? Para que sean consolados sus corazones. ¿Qué más? Unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas, mira que no falta ninguna, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer que el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahora lee el 3, por favor. En quien están escondidos la mitad, ¿verdad? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué necesitamos? Estar en Cristo Jesús, en la casa del Padre. No te falta nada. Con razón decía el salmista: Jehová es mi pastor, porque estaba seguro en la casa del Padre, que es Cristo el Señor. ¿Y tú también? Iglesia, ¿tú también? Mi amigo, mi hermano que has venido, en Cristo está la puerta abierta para ser salvo, para recibir perdón, para recibir paz, para recibir todo lo que necesitas. Y Él es nuestro Padre. Y en Cristo lo adoramos desde ahora y por toda la eternidad. Porque Juan fue escrito, ¿para qué? Para que creyendo en Él, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Amén. Amén. Oremos, por favor. Padre Santo, queremos elevar ante tus pies, ante tu santo trono, estas oraciones, esta oración en gratitud, en alabanza y en adoración. Señor, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley y para contemplar los inmensos, suficientes, abundantes tesoros que hay en Cristo tu Hijo amado, y que a ti te ha placido dárselos a tu amada iglesia. Señor, no permitas que nadie se vaya de aquí sin haber sido enriquecido abundantemente, consolado en este lugar que es Cristo, la casa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias. Amén y amén.